horas 50 minutos, 14 grados 8 la temperatura. Ya está aquí con nosotros Eduardo Barcesat. Nos va a explicar cómo es esto de Macri y esta polémica suscitada a través de su posibilidad o no de candidatearse a jefe de gobierno. Pero antes, Martín, ¿por qué no nos decís cuáles son las vías de comunicación para que la gente pueda participar? Así es, puedes comunicarte con nosotros de la siguiente manera. La web es fácil, tvpublica.com.ar, ahí están todos los programas y específicamente tocas un botón que dice Consentido Público y aparecemos nosotros. En el Facebook lo buscás y pones Consentido Público todo junto, sin espacios ni nada, y aparecemos nosotros. En Twitter, @tv de corta mayúscula _pública, aparecemos nosotros. Y el mail, consentido@tvpublica.com.ar, ahí no aparecemos nosotros. Nos escribís y te contestamos nosotros. Bueno, estas son las maneras de comunicación con este programa, que en un rato te prometo algo que ni te imaginas. ¿Qué? El planking. ¿Vos sabés lo que es el planking? Es legal, me suena raro, me suena una combinación de cosas que te van a llevar preso. Algunos pueden decir que es legal, otros no. No es el planking quenal, no, es el planking. Después te cuento. Pero después. Bienvenido, doctor. Cualquier necesidad que necesitamos por Martín, por el planking, podemos recurrir a usted. No sé, me parece que es algo que comen las ballenas. Muy bien, muy bien. Doctor, a ver, ¿qué está pasando con esta historia de la polémica suscitada a raíz de declaraciones suyas con respecto a la posibilidad o no de candidatearse de Macri? Bueno, ¿Cómo es? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en un capítulo especial que se llama Función Pública, y que precede a la descripción de los tres poderes del gobierno local, es decir, de la legislatura, del ejecutivo y del judicial, en su artículo 57 dice taxativamente: nadie, recalco, nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. Bueno, Macri, a raíz de la causa de las escuchas ilegales, está procesado, entre otras figuras, por violación de los deberes de funcionario público, que es delito doloso, y que afecta el bien jurídico de la administración pública. De manera que satisface perfectamente todos los recaudos para definir esta inhabilitación que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y que es un desarrollo, y yo creo que un desarrollo ponderable, es decir, digno, del concepto de idoneidad del artículo 16 de la Constitución Nacional, que requiere efectivamente idoneidad para el ejercicio de la función pública. De manera que, si se trata de cargo de la Ciudad de Buenos Aires, rige como norma específica este artículo 57, primer párrafo, y en esto creo que no hay inteligencias encontradas respecto a la interpretación de la cláusula constitucional, ¿no? Doctor, desde el macrismo ya ayer salieron a plantear dos cosas. Por un lado, que la Constitución Nacional no obstaculiza, no plantea esta cláusula que sí tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que en ese sentido estaría habilitado. Y el otro punto es que interpretan que esa imposibilidad para ejercer la función pública se refiere a funcionarios no electos por el voto popular, sino designados desde el Ejecutivo. ¿Qué responde a esta cuestión? Respondo al segundo punto primero, es decir, que designación es para los funcionarios inferiores. No, no es así. La palabra designación abarca todas las hipótesis porque precede la cláusula a los tres poderes, es decir, tanto para los que son electos por voluntad popular, que serían la legislatura y el ejecutivo, como los que son electos por concurso, los jueces. Si la interpretación muy berreta, diría, que se ha presentado tuviera sentido, entonces uno se podría candidatear para juez de la ciudad, concursar para juez, siendo procesado por delito doloso en perjuicio de la administración pública, lo cual, por supuesto, suena bastante absurdo, ¿no? Pero no hay un vacío ahí en ese artículo 57 de la Constitución Nacional, porque dice designados, pero no el tema de los cargos selectivos. La palabra designación abarca todas las hipótesis de designación. En el caso de Patti, ahí se remarcó, y después me parece que hubo una ley vinculada con el tema de los cargos selectivos, los que están acusados de delito de lesa humanidad. En este caso es el aspecto de procesados, pero no está específicamente destacado el tema de los cargos selectivos. No. Designación es para todo, porque si no, no estaría al comienzo y previo a la descripción de los tres poderes en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que esto no admite, sinceramente, debate. Distinto es la hipótesis en la situación de la Constitución Nacional, donde no hay una cláusula específica que establezca qué se entiende por idoneidad para ejercicio de la función pública. Pero me parece que es un desarrollo coherente, plausible, y además
es norma específica, porque es para la Ciudad de Buenos Aires, y es norma posterior a la Constitución Nacional. De manera que tiene estas dos, digamos, dos parámetros para exigir su imperatividad, en este caso que hemos propuesto y que vamos a deducir ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es tribunal electoral de instancia única. El único precedente que yo puedo encontrar con alguna analogía del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires de anular alguna medida mal tomada o mal dispuesta por el gobierno, trata de cuando De la Rúa quiso hacer una consulta popular sobre la reelección de Menem, y varios nos presentamos al Tribunal Superior diciendo que la consulta era inconstitucional, que era una pavada, que no se podía hacer, y lo sepultaron muy rápidamente el Superior Tribunal en tiempo hábil. Acá hemos tenido en cuenta lo que dijo la Corte Nacional en los precedentes Bussi y Patti, de que las impugnaciones deben deducirse antes de la compulsa electoral para que no haya contraposición entre voluntad popular e inhabilidad constitucional. Yo fuera de cámara le preguntaba sobre el caso Romero Feris, porque en el caso de este señor, cuando estaba detenido, estaba preso, apelaron, porque tuvo el mismo inconveniente, apelaron al Pacto de San José de Costa Rica y finalmente pudo, porque lo que decían era que si no había sentencia, la presunción de inocencia, digamos, si no había sentencia, él tenía derecho a candidatearse y finalmente asumió. Lo que hay que diferenciar son las áreas. Una cuestión es el área administrativa y otra cosa es el área judicial. Para el área administrativa, la inhabilidad se configura por esta circunstancia acá, específicamente de estar en situación de procesado con auto firme de procesamiento, porque fue confirmado por la Cámara Federal. En el caso de Romero Feris, no existe en la Constitución de la provincia de Corrientes una cláusula similar, abre el debate y entonces aplican la presunción de inocencia, el artículo 18. Y otra parte de la dogmática en la que me inscribo, decimos, no, en este tema la cuestión es la idoneidad. No estamos condenando o absolviendo, estamos simplemente estableciendo cuál es el requisito de idoneidad para ejercer la función pública. Pero aquí está taxativamente impuesto y nadie ha cuestionado hasta ahora la imperatividad y aplicabilidad del artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de modo que, en todo caso, el único argumento serio, que sería este de cotejarlo con la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos, es un tema a plantearse, a deducirse, pero cuidado. Yo no creo sinceramente que ni la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiendan que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, esta cláusula específicamente, sea contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por el contrario, es un desarrollo sobre el sentido de la ética pública y que los cargos públicos no pueden ser convertidos en aguantaderos de aquellos que son perseguidos por la justicia, ¿no? ¿Y qué plazos tiene la justicia para resolver? Porque digamos que hay poco tiempo para que esto se aclare, se clarifique. Se rige por la ley electoral nacional, porque no hay ley electoral propia en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo creo que hay tiempo sobrado, una cuestión de puro derecho. Es decir, primero es de público y notorio que está procesado, con condición de procesado confirmado, por delito doloso contra la administración pública. Esto no se puede discutir. Puntualmente por el tema de las escuchas, de las escuchas, claro. Porque tenía otra causa con el tema de violencia contra una embarazada en por la UCEP. Por la de la UCEP, que ella todavía no ha prestado declaración indagatoria, de manera que no puede haber procesamiento y ni se va a mencionar en la presentación. Se menciona exclusivamente aquella donde está procesado y por un hecho bastante vergonzante, como es armar un aparato de espionaje desde la estructura del Estado local para saber qué piensa o deja de pensar determinado dirigente o determinado familiar. ¿Se hizo la presentación o va a ser la presentación? Primero tiene que presentarse él, Macri. No, en la presentación por el tema de que no se puede Macri... Por eso estoy diciendo que tiene que ser posterior a su inscripción, porque si no sería cuestión abstracta. ¿No está inscripto todavía? Todavía no se presentó, no. El sábado vence el plazo para la inscripción de las candidaturas. Para presentarse como candidato, como candidato, y a partir del lunes empezaría a correr el plazo para la impugnación. Y el lunes mismo estaremos con la impugnación. Ahora, sin impugnación sigue su curso y está bien. ¿Qué lío van a tener? Porque van a tener que volver a elegir todo. Se les complica la historia al PRO, ¿no? Porque... Bueno, básicamente me parece que lo interesante acá es hacer cumplir la ley. Más allá de quién sea... Pero el macrismo dice que esto es una proscripción política del kirchnerismo. Y siempre dicen lo mismo. Así que ¿qué va a decir uno? Va a decir, no, yo efectivamente soy un delincuente y estoy procesado. No, lo que dice que es una proscripción, que lo persiguen, que es una maniobra. Primero lo descalifican Ollarvide y alguna vez dijeron algo de la Sala 2 de la Cámara Federal, quizás el tribunal más prestigioso en la opinión del Foro Capitalino, que fue la que confirmó
el pronunciamiento de Ollarvide. ¿Alguien recuerda que intentó un recurso de casación Macri y después lo desistió, viendo que por ahí se le iba a poner todavía más negro el panorama si la Cámara de Casación le confirmaba el procesamiento? Bueno, esta es la situación real. Lo que pasa es que somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Pero acá no hay como una tensión entre lo que es el tema jurídico y procesal con el tema del voto popular. Y entonces, digamos, yendo a la parte de la política, eminentemente la política y del voto. Bueno, que en última instancia el electorado vote y decida que, bueno, que siga Macri o no siga Macri. Por eso hay que dividir las esferas, porque con ese argumento suyo, el voto popular significaría la impunidad del delincuente, y esto no es sostenible. Es decir, son esferas separadas. La Administración de Justicia tiene sus principios constitucionales que respetamos. La esfera de lo político es una esfera de habilidad para ser candidato. Si fuera bueno el argumento ese, entonces ganar una elección significa el sobreseimiento o la absolución. No, esto no rige, por supuesto, para el Poder Judicial, de manera que aquí no estamos en el tema de una proscripción contra alguien, estamos en el tema de un requisito de capacidad y idoneidad moral para ocupar cargo público para todos. Es decir, no es una norma para proscribir a Macri o para proscribir a alguien en particular. Cuando esta norma se redactó, Macri creo que ni soñaba con ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la otra pregunta es ¿por qué ahora también? Como que fue repentino esto. Eso es también lo que aducen, ¿verdad? Debía primero resolver a qué se postulaba. Recordemos que estuvo ¿Pero hubiera podido postularse a presidente con esto? ¿Hubiera podido? Porque la Constitución en la Nación hubiera sido más difícil efectivamente establecer la inhabilidad constitucional, porque ahí sí, repito, está dividida la opinión de la dogmática jurídica. Qué loco, qué paradoja, ¿no? Entre los que sostenemos que lo que rige aquí es el 16 de la Constitución, principio de idoneidad para cargo público, y los que sostienen presunción de inocencia del artículo 18 del Código Penal, que yo entiendo rige para la esfera de lo judicial, pero no así para el tema de la idoneidad para ocupar cargo público. Bueno, este era el debate, cualquiera podría haber sido el resultado, pero no es el caso concreto. El caso concreto es esto a que acabamos de dar lectura, que es el artículo 57 de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que nos haya quedado en el tintero por aclarar que usted quiera agregar o tocamos todos los puntos importantes? Será justicia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y mire qué trabajo hubiera tenido usted también en un caso como el que ahora le va a mostrar Martín, de lo que aparece, las barbaridades que a veces aparecen en la web escudándose en esta cuestión anónima. Claro, porque está bueno entender cómo es que un buscador, el mega buscador o el buscador de buscadores, como lo llaman a Google, organiza la información. Esto es así, las informaciones, las páginas que están en el buscador más grande se clasifican por un montón de palabras que hacen referencia al tema principal de la página o de los sitios o los portales. Si vos ponés en este momento la palabra Adolf Hitler o Berlín, Alemania, 1939 o Himmler, van a aparecerte un montón de páginas que son históricas, pero también te van a aparecer un montón de páginas que tienen un alto contenido antisemita discriminatorio. El juez, un juez argentino, Carlos Molina Portela, le ordenó a Google, porque en nuestro país hay leyes que atentan, digamos, a buscar una mejor calidad de vida entre los ciudadanos y que clasifican y dicen claramente qué cosas son discriminatorias. Y en este caso, después de un análisis serio, dijeron: cada vez que uno pone en Google estas palabras, las primeras opciones de búsqueda son páginas antisemitas. Ordenó retirarlas, sacarlas de la publicación, sacarlas de la clasificación. Pero ¿quién interviene en ese buscador? ¿Es el propio Google? Claro. ¿O hay alguien como que hackea y deriva esa página? Muy buena pregunta, porque en realidad cuando entra la información al buscador hay robots de clasificación que se llaman tags. Tags son las palabras que dan, digamos, un sentido a la búsqueda, una orientación. Si vos ponés, por ejemplo, la palabra Juan Manuel Fangio, las primeras 10 o 15 búsquedas son generalmente biografías del Chueco. Y después van a aparecer páginas relacionadas donde... sí, por ejemplo, inclusive hasta podría aparecerte Chueco, Suar, si alguna vez Suar hizo un documental con Fangio. Bueno, pero las primeras 15 son elementales. Sí. Si las páginas antisemitas están cargadas de tags con las palabras que el buscador, este robot,
tiene para priorizar las palabras, las primeras páginas que aparecen son estas. Entonces es una habilidad, digamos, de los que arman las exactamente, páginas. pero no pueden meterse en Google a clasificar. Pero a ver, Martín, entonces, esto pasaría solo en la Argentina, porque en principio, claro, que esto es una red global, sí. O sea, todos cuando ingresan de esta manera encuentran lo mismo. Claro, lo que pasa es que, perfecto, lo que pasa es que cada Google tiene un capítulo. El capítulo Argentina Google existe, es google.com.ar. Y cada país es responsable de controlar ese capítulo, ¿sería así? Exactamente, es muy buena esta pregunta también por lo siguiente, si vos buscás la misma página con google.com solo y google.com.ar, vas a tener resultados de búsquedas distintos. El .com, que es el más global de todos, pueden tener prioridades distintas que el .com.ar. Y sobre esas no sería esta orden judicial. Exactamente. Claro. Entonces, es una mirada argentina sobre el problema. Pero me gusta, que yo celebro, sí, celebro sobre todo, absolutamente. ¿sabes en quién pensé yo automáticamente? En los chicos. Claro. Que utilizan esta herramienta muchas veces para investigar para el colegio, en fin. Y hay una si bien uno realidad... intenta estimularle el libro, sí. Lo cierto es que la computadora es omnipresente y Es la y biblioteca está más grande buenísimo del que haya mundo. una tutela. Yo no digo una censura, pero sí que haya un control. Bueno, yo lo que Está sugiero bueno. siempre, y lo hago con mis hijos, es cuando hay una búsqueda de este tipo de cosas, la vemos juntos. Después. Yo estoy siempre... sí. Una pregunta, ¿ordena retirar o, Retirar. o cambiar Retirar. las prioridades? No, retirar, ¿qué quiere decir? Que no se le permita clasificación en la búsqueda de esos tags. O sea, que no está Pero si yo, dentro. por ejemplo, O sea, googleo nazismo o nazis, sí llego. Porque, ahí está, porque de acuerdo a la cantidad de tags, es un poco complejo técnicamente. Tags son claves. Sí, Vamos a claves, palabras Habla bien, claves. Martín. Bueno, la cantidad de, digamos, de información en primera instancia que tiene esa página como para ser encontrada fácilmente, si vos te, digamos, buscás esas páginas con esas palabras, vas a encontrar esa clasificación. Lo que dice el juez es, todas estas que podemos decir son antisemitas, ponerle una especie de marca para que no empiecen a estar Claro. ni en el primero al 15 puesto. Irían al 99. Que no Está lleguen bueno, a fácil, ver, que no sean lo Nadie fáciles. interesante llega. es que cuando vos googleás un lugar que tiene que ver con una investigación vinculada al nazismo, no te parezcan páginas nazis. Si vos querés llegar a esas páginas nazis, tenés manera de llegar, pero ya ahí hay un interés puntual Sí. en llegar a ese espacio, no que aparezcan como primera alternativa cuando intentás buscar otras cosas. El juez pide retirarlas directamente, que es una opción a medias, porque no se pueden retirar páginas de servidores. Y esto depende de Google aceptar, tomar en Exactamente. cuenta esta indicación. Ahora, Como dice la noticia, el gigante de la búsqueda. un juez ¿no? argentino puede tener injerencia sobre... En Google Argentina sí. Momento de hacer una pausa, 10 grados 8 la temperatura, 10 grados 8 la hora, 14 grados 8 la temperatura. Ahí lo dijo bien Fede.